Somos Colombia y denuncian sobrecostos en contratos del ejército. De acuerdo con documentación oficial, el Comando de Adquisición Central Administrativa y Contable de la Regional de Medellín, CENAC, pagó tapabocas referencia N95 a un costo de 45.500 pesos por unidad. Como este artículo, otros presentarían sobrecostos. Así se evidencia en el contrato de compraventa 044-2020, firmado el pasado 27 de mayo entre el coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes y la empresa Pacific Group and Business, SAS, representada legalmente por María Luisa Castiblanco Zapata. A periodistas que siguen la investigación les llama la atención que además de las irregularidades en los precios, los productos se compran en una empresa en Bogotá y no en Antioquia, teniendo en cuenta que el transporte por la crisis supondrá un costo adicional. Adicionalmente, que a la empresa a la que se le compró un valor aproximado de 164 millones de pesos funciona en una casa normal de una familia en Suba. Vecinos del sector afirman no conocerla. Soldados del CENAC afirman que este no es el primer contrato ni será el último, que el coronel Fernando Alberto Vaquero Jaimes tiene mucho poder dentro de la institución, que por más denuncias que realicen, él sigue ahí en el cargo, y quienes se atreven a denunciarlo son enviados para el Guaviare. A continuación les comparto parte del informe. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Diana, ¿cuál es la investigación sobre casos de contratación en época de coronavirus y hacia dónde nos vamos? Pues Camila, nos vamos hacia las fuerzas militares y básicamente porque ni las fuerzas militares se salvan de las denuncias sobre sobrecostos, valga la redundancia, en contratos en el marco del COVID-19. El turno en este caso es para una central, Camila, que se llama la Central Administrativa y Contable Regional de Medellín, CENAC Medellín. Esta central está adscrita a las fuerzas militares y Camila, básicamente se creó en 2019 para manejar de forma transparente los contratos de las brigadas militares. En este caso, la CENAC maneja dos brigadas, la Brigada 14 que queda en Puerto Berrío y la Brigada 4 que queda en Medellín. Esas dos brigadas suman 55 batallones. O sea, más o menos unos 18.000 efectivos es la información que tenemos nosotros. Cuando habla 18.000 efectivos, hablamos de soldados. Entre soldados y o sea, generales. Mejor dicho, lenguaje castrense. Lenguaje castrense dicen 18.000 efectivos entre grandes mandos, generales, coroneles, sargentos, todos ellos, hasta los soldados rasos. Ah, perfecto. El problema es que el CENAC, más o menos, que su virtud era supuestamente centralizar, como su nombre lo dice, todos los contratos de estas brigadas, esa concentración de contratos para abastecer, por ejemplo, Camila, comida, transporte, viáticos, uniformes, etcétera, son administradas por esa CENAC y sobre esa CENAC han llegado a Blue un montón de denuncias y un montón de contratos donde nos dicen que su director, el coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes, estaría haciendo malos manejos de la contratación. Sin embargo, nos llamó la atención Camila, porque en este momento uno dice, pero con esto de la pandemia, ponerse uno a hablar de la corrupción en las fuerzas militares, que sabemos que no es un secreto, que en algunos batallones o en algunas brigadas hay corrupción. Dijimos, vamos a mirar este contrato pequeñito. La CENAC, Camila, maneja un presupuesto de 10.000 millones de pesos aproximadamente. 10.000 millones de pesos para contratación de cosas que necesiten los 55 batallones. Exacto, lo que necesiten esas dos brigadas. Entonces nos llama la atención este contrato, Camila, porque este contrato es muy chiquitico. Se trata del contrato de compraventa 044 del 2020, firmado el pasado 27 de marzo entre el coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes y la empresa Pacific Group and Business SAS. Esa empresa no queda en Medellín, esa empresa queda aquí en Suba, esa empresa queda en Bogotá. El valor del contrato es 200 millones, como le decía, y su objeto es la adquisición de elementos de protección e higiene para prevenir el COVID-19. Entonces comenzamos a revisar las facturas de compra y nos encontramos con estos detalles, Camila. Se compró el desinfectante cloro. O sea, el Clorox que uno compra en su casa. El Clorox normal. Sí. El Clorox normal, no de marca Clorox, sino otra marca, de pronto. Se compra el cloro
no de marca nada porque se compra en pimpinas, se compró en 75.500 pesos la pimpina de 20 litros. En el mercado se consigue desde 50.000 pesos, o sea, al detal. Usted consigue una pimpina en Pero a Diana, yo le pregunto, ¿al detal se consigue hoy en época de coronavirus? Porque como todos los antibacteriales, los desinfectantes y todo subió el precio, o esa es la justificación que dan muchas veces los mandatarios. Claro que sí, pero entonces lo que uno dice es, si hay empresas que consiguen todas estas pimpinas porque el señor compró 124 pimpinas, es porque son mayoristas y porque tienen un almacén lleno para poder abastecer a todos sus proveedores. Y uno pensaría que esta empresa Pacific Group and Business, SAS, es una empresa seria y tiene todo esto que está comprando el Coronel. Pero le decía, compró entonces el cloro en 75.500 pesos, en el mercado se consiguen 50.000 pesos, 55.000 más o menos al detal, y él compró 124 pimpinas. O sea, él las compró como si las estuviera comprando al detal. Y normalmente es mucho más barato cuando usted compra pues cantidad. Sí, el frasco de 20 litros de hipoclorito de sodio, que no he podido determinar yo cuál es la diferencia entre el cloro y el hipoclorito de sodio para que estén dos ítems distintos. Entonces dice hipoclorito de sodio al 5%, lo pagó en 80.333 pesos y en el mercado se consigue más o menos desde 60.000 pesos. Él compró 111 frascos. Sí, a mí también me parece que es lo mismo, pero sodio es lo mismo que el cloro. A ver, aquí las clases de química. Las clases de química, ¿cómo nos fue en el colegio? Sí. Hipoclorito de sodio, entiéndase, cloro. Claro. El jabón antibacterial, por 500 mililitros, con válvula, el que compra uno para los baños de la casa. El Coronel lo pagó en 17.933 pesos. En el mercado se consigue en 8.500 pesos. Él compró 436 frascos. El alcohol industrial, que cuesta alrededor de 70.000 pesos el galón, él pagó 127.333 pesos, o sea, lo compró casi al doble y adquirió 73 galones de alcohol. Los tapabocas normales los compró el Coronel en 89.667 pesos la caja por 50 tapabocas. O sea que cada caja le costó cada tapaboca le costó 1.793 pesos. Él compró 584 cajas. O sea, él compró 52.365.000. Pero ahí el tapabocas sí le salió barato, porque el tapabocas está carísimo. Pues es que, Camila, en el mercado mayorista, 12 tapabocas cuestan 2.300 pesos. Y en esta crisis se venden en la calle cada uno a 2.000 pesos. Entonces el Coronel los está facturando más o menos como si los hubiera comprado en la calle a menos de 2.000 pesos, pero él compró 29.200 tapabocas. Entonces uno dice, de pronto le hicieron algún descuento, no se sabe. Claro. Pero parece que no. Mire, oiga, Luis Alfredo, un oyente me está diciendo que en Macro la pimpina de cloro vale 24.000 pesos. ¿A cuánto la compraron en el batallón? ¿Cloro o hipoclorito? Cloro o hipoclorito, o cualquiera de las dos. El cloro, él lo compró, déjeme ver otra vez acá, él compró el cloro, el hipoclorito de cloro lo compró en 80.333 pesos. Pues acá nos dice un oyente que ayer compró a 24.000 pesos la pimpina. Pero de todo esto, óigame esta cifra, Camila. Los tapabocas normales ya sabemos que los compró en 1.800 pesos, que pueden estar más o menos ajustados a la crisis. Pero los tapabocas N95, Camila, compró 21 cajas de 20 tapabocas en 19.068.000 pesos. Eso quiere decir que por cada caja el Coronel pagó 908.000 pesos, lo que significa que por cada tapabocas el señor pagó 45.400 pesos. Eso ni siquiera en época de crisis yo había visto un tapabocas N95 en 45.400. No puede ser, yo compré un tapabocas N95 el otro día en una farmacia, lo compré carísimo, me pareció, de hecho, 14.900. Y dije, Dios mío, qué robo a mano armada. En el mercado mayorista cuestan 2.500 pesos, algunos que se traen de China están costando 4.500 pesos, de acuerdo a lo que nos dicen algunos importadores. En crisis están cobrando esto de más o menos alrededor de 4.000 y 15.000 pesos. Pero él compró cerca de 500 tapabocas N95 en cerca de 20 millones de pesos. Además de los precios, Camila, llama la atención la empresa. La empresa, como le dije, no queda en Medellín, queda en Bogotá, queda en Suba. Fuimos hasta esa dirección que aparece registrada la empresa, la carrera 113B, número 147A52, y ahí funciona una casa de familia. Nosotros nos acercamos, la gente pues poco habla porque además estamos en cuarentena, no es que se encuentre uno con mucha gente en la calle, pero nadie sabe de que ahí en ese sector y en esa cuadra funcione esta empresa. Entonces, le entiendo, Diana,
Perdón, interrumpo porque le entiendo de toda esta denuncia que me parece siempre grave y por no decir gravísima en el marco de estas circunstancias del COVID-19, que estos precios son inflados sin mayor justificación, como por ejemplo transportes especiales, garantías especiales, valores agregados especiales. Es decir, es una sobrefacturación pura y dura, en tanto que la motivación, la justificación es absolutamente nula. No hay nada que explique de alguna manera razonable y reflexiva que esos valores son los de el mercado y los precios justos de mercado. Pues es que, doctor Pombo, muy seguramente el ejército o de pronto este coronel van a contestar que es que no tuvimos en cuenta el transporte, que lo trajeron desde Bogotá, que no tuvimos en cuenta los impuestos, que porque es que cobran impuesto ICA, impuesto no sé qué, impuestos y sé cuándo son compras públicas. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho acá que, por ejemplo, las denuncias que se hacen contra alcaldes y gobernadores sobre esta contratación, no vamos a poner aquí al aire a los alcaldes y a los gobernadores a defender los precios que pagan, eso tendrán que explicárselo a los entes de control. Sin embargo, esta denuncia sí la llevamos al aire básicamente porque se abre un nuevo frente para la Contraloría, para la Procuraduría y para la Fiscalía, y es las fuerzas militares. Porque si en un contrato de 200 millones de pesos que hace un coronel que tiene la facultad de manejar más de 10.000 millones de pesos, pasa esto, yo no me puedo imaginar el resto de los contratos. No me los puedo imaginar. ¿Qué responden desde el batallón? ¿Qué responde el ejército? ¿Qué responde el coronel que hizo el contrato? El coronel me dijo que hablaba después conmigo, pero después me llamaron, fue de la Oficina de Comunicaciones del Ejército. Ellos nos enviaron una comunicación esta mañana, Camila, donde nos dicen que enviaron desde ayer una comisión de expertos en temas de contratación que investigarán y van a dar las recomendaciones que se deben seguir tanto en lo administrativo como en lo penal como en lo disciplinario. Ellos aclaran que al momento no existe ninguna denuncia formal a la fecha, y le voy a contar por qué, Camila, porque esta denuncia no la hacen algunos soldados que conocen al coronel, que han trabajado con el coronel y que saben cómo trabajan. Ellos nos dicen, no es el primer contrato ni será el último, porque este coronel tiene mucho poder en la CENAC y en el ejército. Ellos dicen, a este señor no lo toca nadie, por más denuncias que uno haga, a este señor no lo mueven, pero en cambio a uno, si se dan cuenta que fue el que denunció, lo mandan al Guaviare. Entonces dicen los soldados, nosotros básicamente ya estamos cansados de lo que está pasando en CENAC, estamos cansados del poder que tiene este señor, y si queremos que alguien de verdad le ponga la lupa al tema y mire si la vida que se da a este coronel se compadece con su salario. Entonces eso será algo que tendrán que investigar los entes de control y la Fiscalía, Camila, o yo no sé si la justicia penal militar en estos casos aplique, no tengo ni idea, pero lo que dice el Ejército Nacional es que ya envió una comisión a Medellín que están revisando el caso, y pues esperamos a ver que pase algo, ¿no? No que esto se quede solamente en una revisión interna y que no pase absolutamente nada. No, y que se sepa que la ciudadanía y también los medios de comunicación estamos encima de la contratación pública, porque si bien es cierto que se entiende la crisis del coronavirus, Pombo, que obviamente se necesita flexibilizar la contratación para hacerla más expedita, porque en este momento estamos en emergencia y estamos en alerta, eso no significa que no haya muchos ojos o no deba haber muchos ojos encima para que los corruptos pues no terminen aprovechando la crisis, porque volvemos y decimos, a ver, robar está mal en todos los escenarios, pero sí hay unas situaciones en donde es mucho peor, y esta es una de ellas. Así es, pero no solo hay que decirle a toda esta gente que hay muchos ojos encima y que debe haberlos, sino que el hecho de que se pueda contratar de manera directa no significa que no existen o que desaparecen los controles. Los actos administrativos hay que motivarlos, los contratos estatales hay que motivarlos a precios de mercado. Existen, y aquí en Blue Radio lo hemos dicho 1000 veces, Camila, herramientas como por ejemplo la tienda virtual que maneja la agencia colombiana Colombia Compra Eficiente, y que su director José Andrés Omerara nos ha explicado infinidad de veces cómo funciona para acudir a quienes, a los proveedores idóneos que requieren este tipo de necesidades, de tal manera que la excusa de que como estamos en coronavirus yo contrato a dedo con quien quiera, con un tal Pacific que no lo conocen ni en Mandrake, pues eso no puede ser de recibo.
Pero además, Pombo, porque ya la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han informado que están haciendo un frente común para vigilar todos estos contratos expedidos en el marco de la emergencia económica, que como usted dice, digamos, no están exentos de control. Y por eso también ayer le dijeron a la vicepresidenta de la República, no, usted no hace parte de esta alianza que estamos haciendo. Eso me llamó la atención, Nosotros ¿sabe? también tenemos que investigarla a usted, pues a usted digo al gobierno, claro, Camila, porque el gobierno nacional es el que emite la mayoría de los decretos, entonces pues evidentemente los organismos de control tienen es que hacerle veeduría a lo que está sacando en este momento el gobierno nacional, la forma como está contratando no solamente a los gobiernos locales y las diferentes entidades del Estado, pero también el gobierno nacional. Entonces le están diciendo a la vicepresidenta, no, nosotros ejercemos un control también y una vigilancia encima de usted no puede ser parte de esto porque nosotros somos organismos de control. Claro, pero ahí uno dice, Valeria, pues hablando de ese comunicado, sí, ya que usted se metió ahí, uno dice, sí, pero y entonces, ¿qué puede estar pensando hoy la Secretaría de Transparencia que la maneja precisamente la Vicepresidencia de la República? O sea, la Secretaría de Transparencia, ¿cómo queda en ese escenario que plantea ese comunicado? Pero además es que la forma de la redacción incluso del comunicado en el punto 2, en donde dice indicar que como entes autónomos e independientes no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos. Camila, este grupo ya existe, Oscar, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades. Yo creo que en el comunicado estaban como parafraseando a la vicepresidenta. No. ¿Y sabe qué pasa, Camila? Algo tan elemental como es la separación de poderes se mezcla. Es decir, deje que los organismos de control cumplan con su trabajo y el Ejecutivo cumple con el suyo. Es decir, no se trata de no combatir contra la corrupción, porque este ejemplo que estamos viendo hoy, que nos trajo Diana, es la mejor muestra de que efectivamente en estas circunstancias excepcionales se podrían estar cometiendo muchos actos de corrupción. Miren nomás lo que está pasando en este caso. Pero lo que tenemos que tener presente, empezando por el gobierno nacional, es que existe la separación de poderes. No puede pretender armar un solo grupo encabezado por la vicepresidenta de la República con los organismos de control al lado. No, cada quien está cumpliendo sus funciones y en eso hace muy bien los organismos de control en hacer la precisión, porque si no estaríamos mezclando, doctor Pombo, unas cosas con otras. Y casi siempre cuando se mezclan unas cosas con otras, el resultado es pésimo, es muy malo. No estamos, creo yo, mi estimado Oscar, mezclando unas cosas con otras porque hay entidades que tienen, primero, oficinas de control interno. Eso está por ley. Es decir, el propio Ejecutivo se controla al propio Ejecutivo. Segundo, hay también, por disposición legal, una oficina que comúnmente se le conoce como el SAR Anticorrupción, técnicamente se conoce como la Oficina o la Secretaría de Transparencia, cuya una no única, pero sí principal función es advertirle a los órganos oficiales de control situaciones anómalas, especiales y específicas de contrabando, por un lado, a nivel internacional y a nivel nacional de corrupción. De tal manera que yo creo que lo que estaba tratando de hacer la señora vicepresidenta es advertirle a los bandidos que todo el Estado está poniendo los reflectores sobre ellos a través de los órganos de control, a través de las oficinas de control. Claro, pero por eso llama la atención que en el segundo punto del comunicado, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía le digan, no señora, acá no hacemos, porque eso es como así se entiende más o menos. No señora, aquí nosotros no somos parte de ningún equipo suyo, liderado por nada en contra de los corruptos, acá nosotros somos entes de control y no estamos con el Ejecutivo. El Ejecutivo allá en su rancho y porque nosotros investigamos al Ejecutivo. Pero a propósito de eso, de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que ya están diciendo, bueno, aquí estamos los tres super amigos vigilando la contratación pública, esperemos entonces que se dé respuesta sobre esto que usted está diciendo, Diana, del batallón. Pues sí, esperemos, Camila, porque ya está la comisión extraordinaria que envió el Ejército. Sin embargo, sí queremos ponerle especial lupa al tema, a ver qué logra esta comisión y qué informe nos pueden mostrar más adelante, Camila, básicamente porque tenemos un audio que no es muy audible y por eso no lo estamos pasando en antena, pero es un audio que compromete un poco al inspector que está en ese caso vigilando estos procesos, porque él dice, acá no va a pasar nada, no los quiero ver cabizbajos, tranquilo, coronel Vaquero, vamos para adelante, acá no va a pasar nada, y a esa periodista
lo que toca hacer más o menos es como dar a entender que lo que está diciendo no es cierto y acá no va a pasar nada. Pues lo que sería bueno es que respondieran y dijeran si de pronto no es real lo que estamos diciendo, lo que se está diciendo, que tenemos algún tipo de confusión, pues hay que explicarle a la ciudadanía, porque recordar que esa plata pública es de todos los colombianos, es que no pertenece ni al ejército, ni a un estado en particular, esto pertenece a todos los colombianos porque hace parte de los impuestos que pagamos día a día. Cuando usted compra una gaseosa y paga el IVA, eso es plata suya, plata de todos, y por eso tenemos que tener el ojo bien puesto en la contratación pública. Son las 11 de la mañana, 10 minutos, esperando entonces la respuesta de esos tres superamigos, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, en torno a la vigilancia de los contratos en las diferentes administraciones.